todo, muchas gracias a todos por estar aquí, por venir a la presentación de este libro, otras veces es posible. Antes de nada, quiero hacer dos pequeños avisos. Uno, que Pauis, que tenía que estar aquí hoy, hace un par de horas me ha dicho que no podía venir por un problema de salud. O sea, se ha encontrado indispuesto, no es nada grave, pero bueno, son estas cosas intestinales de última hora que ocurren. Por tanto, disculparle, y que me ha pedido que me hubiera encantado estar aquí y estar con todos vosotros, pero no ha podido estar. Y esa, voy a decir que es pronta recuperación, porque solamente de aquí mañana ya estará perfectamente, pero al menos que pase lo antes posible. Y también daros un pequeño aviso, sabéis que estamos en campaña, y aunque, bueno, Dani Sierra forma parte del libro, luego estoy no tiene intervención por su papel en el CAC en los años de plomo del Procés, pero él tiene que irse antes de que acabe el acto, porque la agenda de estos días es una locura. Por lo tanto, si veis que desaparece, no es que sea un frío, es que realmente... La agenda del alcalde, que está muy complicada. Eso mismo. Solamente es un aviso, él abrirá la intervención. De hecho, él es el epiloguista del libro y hará el prologuista hoy, porque el grupo es el que va a intervenir. Y bueno, sobre todo lo dicho, agradeceros a todos vuestra presencia, agradecer al Colegio de Periodistas una vez más su amabilidad y bueno, pues todos los medios para que todo salga bien y como siempre, o sea, yo creo que yo veo unas cuantas caras habituales, o sea, ya habéis visto unos cuantos actos aquí y habéis visto que siempre que podemos los hacemos aquí porque nos gusta y porque realmente pensamos que es la casa de todos los periodistas y hay que tener presencia aquí. Bueno, por supuesto, dar las gracias tanto a Dani como a Miquel, como a Xavi, por su amabilidad. Yo creo que os he atracado a los tres unas cuantas veces para actos míos, a Xavi ya ni sé cuántas, y a Miquel yo creo que también ya entre los dos, yo creo que cualquier día me van a decir que hablemos de porcentajes de la editorial. Entonces, lo que pasa es que el problema es que cuando les contara las cuentas huirían corriendo, pero que le agradezco como siempre su buena disponibilidad y su apoyo. Otra TV3 es posible. He hecho 3 libros sobre TV3, este es el tercero, es el más cortito. No es el más cortito por nada, sino porque los otros libros eran, digamos, un poco más esponjosos, porque eran libros sobre casos, de denuncias, de hechos reprobables, como eran 50 años de TV3. El segundo, que fue el TV3 en la actualidad del mundo, pues eran testimonios, como gente como Joan, que está aquí presente, o Xavi, y no sé si alguno más, de los que están aquí, en el libro, pero eran testimonios explicando por qué TV3 había llegado a donde había llegado y cómo podríamos intentar que TV3 fuera otra cosa. Y este libro es un libro más de datos, también hay opinión, pero también hay citar muchos informes, muchos estudios periodísticos sobre por qué TV3 ha llegado hasta aquí, qué es TV3 hoy en día. Luego detallaré un poco más del contenido del libro. Pero bueno, tenía la lógica de que quería cerrar la trilogía, no sé si era un libro más, pero sí quería hacer al menos hacer 3 libros sobre TV3. Y el tercero quería hablar un poco no solamente de lo que ha hecho y cómo lo ha hecho y a quién beneficia, sino también plantear el debate de qué podríamos hacer para que TV3 fuera un poco mejor. Hay algunos documentos que veréis al final y opiniones de periodistas, que algunas las comparto y otras no las comparto, pero tampoco quería que fueran solamente las mías y por lo tanto que fuera un punto de partida para hacer algo que yo creo que a día de hoy es utópico, que es posible una TV3 de todos, los medios de comunicación públicos de Cataluña de todos, pero bueno, eso en todo caso como señal de gratis. El libro está ahí y ahí lo explico. Y antes de seguir enrollándome, querría comentar el acto y le voy a pedir a Dani, que como os he comentado, es el epiloguista del libro, porque en la época de plomo de TV3, en la época de los años 14, 15, 16, 17, 18, cuando unos cuantos locos periodistas nos hinchamos a presentar denuncias al CAC para intentar que algunos de los abusos que hacía a diario la cadena, pues no se hicieran caso. Casi nunca se hicieron caso, pero seguimos mucho a Dani, porque Dani, sobre todo en su Twitter, en sus redes sociales, pues continuamente denunciaba casos de violaciones del libro de estilo, cosa que a nosotros nos era muy útil, pues ya digamos nos daba el trabajo medio hecho. O sea, una cosa es saber que eso estaba ocurriendo y otra cosa es saber exactamente la cosa técnica que él podía hacer y lo hace desde sus redes sociales. Y bueno, y realmente yo creo que todas las denuncias que presentamos, casi todas las votaste que sí. Carmen Figueras votó bastantes que sí y algunas no, y Eva Parea algunas sí y otras no, pero tú yo creo que siempre os apoyaste en todas. Por lo tanto, es cierto que hay otros consejeros que se lo curraron bien, o sea, pero yo tengo que agradecerte a ti especialmente que fuiste el que más nos apoyaste en aquellos años de plomo. Insisto, no solamente fuiste tú, pero sí que al menos siempre estuviste con nosotros.
Y por lo tanto, pues te he pedido que escribas el epílogo, porque aparte tú tienes una visión muy clara de lo que son medios de comunicación público, pues te has tirado allí, no sé si fueron 8 o 9 años, y claro, has visto todo lo que había, todas las reacciones, no solamente de TV3, sino de la propia radio, que merecería otros 3 libros. Y bueno, tú aquí en su epílogo habla no solamente de TV3, sino también un poco de su modelo para los medios de comunicación de Barcelona, que es en ese caso lo que él ocupa, porque es candidato a la alcaldía de Barcelona, como bien sabéis, por el PP. Pero bueno, insisto, a mí me interesó sobre todo por aquella lucha que hicimos juntos, insisto, mucha gente de otros partidos también. Joan, por ejemplo, siempre cuando hicimos el TV3 también nos asesoró mucho en el tema de qué teníamos que hacer y un poco qué se podía hacer para mejorar y para denunciar. O sea, hubo mucha gente de muchos partidos, de muchas ideologías, que pensaron que era el momento de denunciar lo que pasaba en TV3. Pero, bueno, sí que reconozco que tú fuiste el que más nos prestó y el que más caso nos hizo. Por eso te quise pedir que escribieras. Y un aplauso para Dani, y como tiene que salir antes, es el primero en hablar. Un aplauso. Empieza a hablar y se va. Es que no soy TV3. Ay, qué mono. Bueno, deberías. ¿Qué llegará ya? Una modernidad, pero que no salgo bien en el plan, es mi lado malo. Bueno, la verdad es que, primero de todo, Sergio, te agradezco que me hayas invitado, que me invitaras a escribir este epílogo, que la verdad es que me sorprendió, porque cuando hablamos me dices, oye, quiero que hagas el epílogo de TV3. Entonces dije, cerramos TV3. Pero bueno, cuando me comentaste que era para hacer el libro, yo te dije que es enseguida, porque si hay alguien que lleva años luchando para que TV3 sea una televisión plural, una televisión de todos, ese eres tú, ¿no? Hay otras personas que lo denuncian, Xavi, Miguel, hay periodistas que lo denuncian, no muchos tampoco, no muchos. Además, la mayoría son calvos. O sea que, ¿Qué me estás diciendo? lo digo porque ahí, en fin, ahí lo dejo. Pero es cierto que es tu tercer libro sobre TV3, sobre los abusos de TV3, y es cierto que, por desgracia, soy consciente de que habrá un cuarto libro, y un quinto, y un sexto, si no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Que es ponernos todos en serio, tomarnos lo de TV3 en serio de verdad, y decirle a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales que no podemos seguir teniendo una televisión de parte, y lo que es peor, una televisión contra una parte de la sociedad. Hay infinidad de anécdotas. En la contraportada del libro aparece esta basura que hicieron en Estapasán sobre la Virgen del Rocío y la mofa que se hizo contra la Virgen y contra las creencias y la ideología de mucha gente. Pero a mí me gustaría que algún día nos tomáramos algo más en serio, algo que he estado fueron casi 10 años, peleando en solitario en el Consejo Audiovisual de Cataluña. Es decir, cuando llegaba una queja de algún tema concreto, pues de una burla al Papa, o unos disparos contra la figura del rey, o una quema de la Constitución, o cuando se comparaba a Rajoy con Hitler, pues había mucho ruido mediático, había muchas denuncias por parte de unos pocos, los buenos, y luego eso pasaba, ¿no? Y yo cada año hacía un informe, un voto particular, cuando llegaba el informe anual de las misiones de servicio público que deben cumplir los medios públicos de radio y televisión. Y desgraciadamente era el único que hacía un voto particular contra esas misiones de servicio público, y yo creo que de la misma manera que se acabó con Al Capone por un tema fiscal, con TV3 o con la forma de actuar de TV3 deberíamos poder utilizar el incumplimiento de la Ley de Comunicación Audiovisual en lo que hace referencia a las misiones de servicio público. Y me explico, no lo voy a hacer muy técnico, pero me explico, ¿no? Las televisiones públicas tienen que cumplir unas misiones de servicio público que están recogidas por la ley, ¿no? Que una de las principales misiones de servicio público de una televisión pública es impulsar el conocimiento y el respeto de los valores y principios contenidos en la Constitución española, el Estatuto de Autonomía y el derecho comunitario original y los tratados internacionales. Eso lo dice el artículo
26.3 de la Ley de Comunicación Audiovisual de Cataluña. Yo siempre he mantenido que ni TV3, ni el 324, ni Catalunya Radio, ni el Catalunya Información contribuyen a fomentar el respeto de los valores y principios contenidos en la Constitución española. Y no lo han hecho porque precisamente la línea editorial de estos medios es precisamente el contrario, atacar a la Constitución española y a los principios que representa la Constitución española, entre otros el que se establece en el artículo 2, que es el que dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. TV3, Catalunya Radio deberían, como misión de servicio público que tienen, fomentar lo que dice este artículo. O sea, os podéis imaginar, vamos, que ni están ni se le esperan. Entonces, ¿qué ha hecho TV3? ¿Qué ha hecho Catalunya Radio? Precisamente lo contrario. Apoyar, ayudar a todos aquellos que desde unos partidos políticos lo que pretenden precisamente es cargarse la unidad de España, que la Constitución no tenga ninguna vigencia en Cataluña y que, por tanto, Cataluña algún día sea algo independiente y ajeno a lo que significa España. Luego han hecho otras cosas, también incumpliendo esas misiones de servicio público, es cuando mienten llamando a los prófugos de la justicia, les llaman que son exiliados, y los que están en la cárcel después de una sentencia judicial son presos políticos, ¿no? Dando una imagen, trasladando una imagen que España no es un país democrático, que esto es una especie de república bananera donde se persigue a la gente que no piensa como uno y se les encarcela, ¿no? Eso es otra de las misiones de servicio público que están incumpliendo, ¿no? Luego tienen también como misión, como obligación legal, cumplir los principios de veracidad y de neutralidad, ¿no? Y que tienen que, la obligación, lo dice la ley, de transmitir una información veraz y objetiva, equilibrada y respetuosa con el pluralismo político, social y cultural y también con el equilibrio territorial, ¿no? Y por tanto deben ser plurales, deben hacer información plural. Y cuando yo les preguntaba en el CAC, desde el CAC, cuántos reportajes había hecho TV3, había emitido a favor, por ejemplo, de la unidad de España o de la necesidad de que se cumpla la Constitución, de que Cataluña siga formando parte de España, la respuesta es que no se había hecho nunca ninguno. En sentido contrario, pues infinidad, desde el reportaje del 1 de octubre hasta el Adeu a España, el Hola Europa, es decir, pagando dinero, porque esto lo hacen todas esas productoras amigas que se dedican a lo que se dedican, pues haciendo reportajes intentando explicar a los catalanes que era un buen negocio irse de España. Y por tanto incumplían de nuevo esos principios que establece la Ley de Comunicación Audiovisual, ¿no? No voy a hablaros porque no quiero ser largo, ¿no?, en mi intervención, pero Sergi me decía que gracias a mis redes sociales teníamos conocimiento de cosas que pasaban. Y es cierto, y es cierto. También te digo que hasta el presidente Lopacher hizo un informe, pidió un informe jurídico para intentar convencerme de que yo no podía utilizar mis redes sociales para hacer información sobre CAC. Y el informe existía, y existió. Que decían que como era un consejero, que tenía que ser, pues no podía hacer opiniones políticas sobre las cosas que hacían en el CAC. Y yo lo único que hacía era información. Información que lógicamente era importante, que yo este fin de semana he intentado recabar información para hoy poderla dar en un tema que sabéis que es muy escabroso y que desde TV3 utilizan con mucha inteligencia, pero con mucha mala baba, contra las entidades constitucionalistas, que simplemente hacerlas desaparecer del mapa. Sabéis que el tiempo de palabra de estas entidades, pues Òmnium Cultural, la ANC, l'Associació Catalana pels Drets Civils, el Consell Fòrum Cívic i Social del Debat Constituent, los madrileños por el derecho a decidir, todos estos tenían muchísimo tiempo de palabra, ¿no? Todos aquellos que iban en contra de España, en contra de la Constitución, tenían las puertas abiertas de par en par en TV3 y en Catalunya Radio. En cambio, los constitucionalistas, Sociedad Cívica Catalana, Convivencia Cívica Catalana, tenían como mucho un 5% de tiempo de palabra y además no era nunca para sacarlos de manera bonita, sino para, de alguna manera, criticarlos, ¿no? Eso yo lo iba denunciando en mis redes sociales porque no tenía otro medio para hacerlo y bueno, ahí fue cuando cualquier petición que nos venía
por parte de Sergi y de la Asociación de Periodistas que liderabas, pues nosotros, yo al menos te hacía caso y lo denuncié. Y otro último tema, que tampoco se incumple desde TV3, Catalunya Radio, y el que, curiosamente, somos el único partido que estando en el CAC nos metíamos con ello y estando fuera del CAC también, es que los medios de comunicación públicos deben también cumplir, aparte con el pluralismo social, político, cultural y religioso, la ley también les obliga a cumplir con el pluralismo lingüístico, de Cataluña. Y, bueno, el castellano, lengua oficial en la comunidad autónoma catalana, en TV3 y Catalunya Radio, ni está ni se le espera. Es decir, ha sido erradicado absolutamente de los medios de comunicación públicos cuando su obligación también es garantizar ese pluralismo. Y TV3 no lo cumple y el CAC, siempre por mi único voto en contra, solo por mi voto en contra, denunciaba que los medios de comunicación públicos debían también garantizar el pluralismo lingüístico de Cataluña. Bueno, yo creo que cuando incumples la ley es más fácil que se denuncie. Yo creo que llegará un momento en que los catalanes nos tendremos que poner en serio con nuestra televisión, digo, la que pagamos entre todos, para que efectivamente sea una televisión o vuelva a ser, o sea definitivamente una televisión de todos y no de unos contra los otros, ¿no? Como os decía antes, últimamente la Virgen del Rocío, cantar el himno de España con pedos, que es algo que pasa en TV3 y parece que no pasa nada, ¿no? Hacer esas cosas, ¿no? Como os decía antes, fueron otras muchas cosas, ¿no? Burlarse de Enric Millo, cuando el delegado del gobierno le hizo un trasplante de un órgano suyo para que su mujer pudiera seguir viviendo, en TV3 se descojonaron de eso, se rieron de eso, se burlaron de eso. Habían otros consejeros de otros partidos, fui el único consejero, y no me quiero echar flores, porque creo que era mi obligación, y como sabéis además nunca me gusta ponerme de perfil a las cosas que pasan, y por tanto fui el único que denunció eso y fue el único que hizo un voto particular contra eso, ¿no? Incluso cuando el 1 de octubre Mónica Terribas iba los días previos al 1 de octubre y utilizaba la radio pública catalana para ir diciéndole a los espectadores, a los oyentes, que fueran llamando a la radio para decir los coches de la Guardia Civil por qué carreteras iban, para poder alertar a la gente que escondía las urnas. Eso lo denuncié, eso lo llevé en un acuerdo del Consejo Audiovisual de Cataluña. Se me impidió votar, no me dejaron ni participar en la votación y solo yo tuve que irme a los juzgados a denunciar al CAC y gané. Pero he de reconocerte que en esto, Sergio, también me encontré muchas veces solo, ¿no? Yo lo que espero y lo que deseo es que ahora mismo hay unas mayorías en la comisión, en la Corpo, en la Corporación Catalana de Audiovisuales, hay una mayoría en la que el Partido Popular no está, en la que hay otras formaciones políticas, me sabe mal porque tengo buenos amigos de esas formaciones políticas presentes en la sala, pero es cierto que hay partidos que se autodenominan constitucionalistas, a los que yo tampoco escucho alzar su voz contra estas tropelías que comete el TV3, ¿no? Y por lo tanto creo que deberíamos ser todos conscientes de que o luchamos juntos contra estas cosas que pasan o políticamente nos matarán uno a uno. Y creo que me gustaría hacer esa reflexión, llamamiento a todos para que sepamos que con algunas cosas no se puede jugar. Con la libertad, con la defensa del pluralismo, de la Constitución, de las cosas, de las normas que nos hacen a todos formar parte de un colectivo. Creo que jugar con eso o mirar hacia otro lado nos puede acabar pasando factura a todos. Y yo espero que, decía antes, habrá otro cuarto libro, quinto libro, pero me gustaría de verdad que el epílogo que he hecho a tu libro fuera el último epílogo del último libro denunciando las tropelías de TV3 y de Catalunya Radio. Así que muchísimas gracias, Sergio, y gracias por el trabajo que haces en estos libros. Bueno,
da la palabra a Miquel, que es un poco una referencia a un dato que ha mencionado Dani, que es sobre un informe del CAC que lo recogió el Triangla. Curiosamente el Triangla es uno de los medios que más, pues un medio, que es un medio de izquierdas, pero yo creo que es el medio que más caña está dando a TV3, pero bastante más incluso que nosotros, que Catalán, porque realmente da una información muy al día y es increíble la labor. De hecho, yo creo que tienen unos cuantos tronos separatistas intentando buscar de quiénes son las fuentes que consiguen el Triangle, porque pero bueno, citaron un informe del CAC sobre el informe sobre pluralismo político en el año 22. Y bueno, hay muchos datos, pero no lo voy a leer todo, pero sí quiero leer este porque es que lo has mencionado y es que tienes toda la razón del mundo. En cuanto al tiempo que TV3 y Catalunya Radio dedican a las entidades que intervienen en el debate sobre si Catalunya Radio debe ser un país independiente o no, las cifras computadas por el CAC son abrumadoramente favorables a las partidarias de la separación de España. TV3 solo dedicó a Sociedad Civil Catalana, entidad contra la independencia, un 2,1% del tiempo que trató, 2,1%, el tiempo que trató cuestiones relacionadas con este debate. Las asociaciones independentistas protagonizaron el 97,3%, no está mal, ¿eh? Orión Cultural 57,2%, la ANC 33,5%, Alerta Solidaria 4,1%, la Asociación Catalana por los Derechos Civiles un 3,1%. En Catalunya Radio, directamente, ya fue el 100%, Orión Cultural 52,7% y ANC 47,3%. Hay representantes de entidades cívicas como Tolerancia, que han sido muy activos en los últimos años para defender a la Cataluña no nacionalista. Bueno, este informe ya nunca nos sorprendió, todos supimos, porque todos vemos Catalunya Radio, bueno, todo lo que vemos TV3, escuchamos Catalunya Radio, pero claro, ver publicado esto del 52,7 con el 7,3 y lo de claro, pues hacemos estos libros. Porque de aquí 10 o 15 años, muchas de las cosas que hemos vivido en Cataluña nos parecerán increíbles. Pues, parecerán increíbles. Ojalá. Sí, porque yo creo que ya incluso intentan que no sea el 100, intentan que sea el 90, pero no el 100. Pero es que, claro, durante muchos años ha sido el 95, el 96, el 94, el 100% del tiempo de los medios públicos catalanes de la Generalitat dedicados solamente a una parte, a media Cataluña, y otra media Cataluña no existe. Por lo tanto, cuando decías que sí, realmente han intentado silenciarla, sí, obviamente la han silenciado tanto que para ellos no existen. Estoy convencido que ellos, muchos nacionalistas de buena fe que ven TV3, se piensan que hay media Cataluña que no está. Y han hecho realmente una labor concienzuda. Pero bueno, no voy a enrollarme más porque toca el turno de Miquel Jiménez, que es una persona que realmente vale la pena escucharle en redes de Voz Populi es un placer. Y bueno, Miquel, me callo porque cuando los maestros hablan, los aprendices se callan. Un aplauso. No se crean nada, todo es alquilado. Señoras, señores, señores, señorus y demás variables, yo tengo que empezar recordando las palabras de mi jefe, Carlo Herrera, que con motivo de la befa, con la Virgen del Rocío, dijo dos cosas en su editorial. Y eso que aquel día estaba contenido, Dijo, aquests malparits, estos malparidos, Carlos habla un catalán perfecto, por eso agrego aquí. Y la segunda, que yo enmarcaría dentro de lo que es el pensamiento aristotélico, es ¿por qué no se ríen del acento de su puta madre? Bueno, filosóficamente es una cuestión discutible, podemos afrontarla desde un punto de vista hegeliano, no sé, pero lo dijo así, de su puta madre. Algún obispo tembló, debo reconocerlo. Pero yo muchas veces lo pienso, y es verdad, ¿y por qué no se ríen de su puta madre? O de su puto padre putativo, el presidente Pujol. ¿O por qué no se ríen de la estelada? Por ejemplo, podrían hacer bromas sobre eso. TV3 es una televisión de parte, ¿vale? Y a mí no me gusta porque lo que va a favor de obra siempre me molesta bastante. O sea, a mí me han vetado tantos partidos que yo creo que, menos la Asamblea Majorera, por poner un ejemplo, no hay ninguno que no me haya vetado. Lo cual, como diría el clásico, me llena de orgullo y satisfacción. Porque quiere decir que yo me podría haber equivocado mucho, pero molestar he molestado a todos. Ahora bien, si ustedes me preguntan qué pienso de TV3, yo creo que lo mejor que podríamos hacer es echar a toda la gente, dinamitarla y hacer un gran parque público o un aparcamiento.
Porque esto a la entrada de Barcelona, no sé. Claro, la gente que deja el coche, utiliza el transporte público, la bicicleta, el patinete, subirse a lomos de un concejal de la Colau, no sé, transportes ecológicos, estas cosas que son útiles. Porque creo que, sinceramente, tal como está, no tiene arreglo. Lamento mucho decirlo, pero es así. Es un árbol tan carcomido por dentro, las infraestructuras están tan consolidadas, el amiguismo es tan consuetudinario con la práctica de TV3 que eliminar eso por vías de acciones políticas, de acciones parlamentarias, es muy difícil. Desde las lejanas épocas que el pobre Joan Ferran dijo lo de la crosta, que le cayó encima todo lo artesonado, pobre. Por eso, si ven ustedes que Joan camina un poco así, no es por los años, es el artesonado que le cayó encima. Pero dijeron que toda la crosta se quedó corto, no es crosta, es piedra granítica. Fíjense, cuando Pujol, ese señor que tenía una deixa, del que se habla muy poco y se le hacen homenajes, cuando el gran padre de la patria le dijo a Luis Prenafeta: yo renunciaría a todas las competencias de la Generalitat siempre que me dejaran TV3. Sabía muy bien lo que estaba diciendo. Porque cualquier sistema que se fundamenta en el fascismo, y el nacionalismo catalán lo es, necesita un elemento imprescindible que es la propaganda. Y esto, en fin, los diversos regímenes que han experimentado esa pulsión de querer aniquilar todo aquel que no piensa como ellos, saben que sin propaganda es muy difícil aleccionar a la gente. Y sobre todo la propaganda dirigida a los más jóvenes. Cuando TV3 empezó, parecía que iba a ser una cosa. Pero había muy buenos profesionales. Yo recuerdo a Josep Maria Bax, recuerdo a Tom Roca, recuerdo a Romeu. Bueno, era entretenido, estava el Club Super 3, o quina gràcia, el Bola de Drac en català, que bé. Pero esos niñitos que con 5, 6, 7, 8 años iban a hacer el Kamehameha a Montjuïc, ahora son de la CUP. Algo maligno había ahí detrás. Y permítanme que explique una pequeña anécdota personal. Yo hubo una época que, convencido por el bueno de Gabriel Jaraba, que siempre ha sido más inocente que Bernardet Subirú, él estaba allí en TV3, lo tenían para salvar la cara y decir: no, tenemos un rojo aquí, cuidado, Pero le encargaban cosas un poco... mira, ahora entra Antonio Robles. Antonio, no hay que venir de la playa a estas horas, hombre. No viene de la playa. Lo tenían para hacer cosas como reunirse con los monjes de Montserrat, unas cosas extrañísimas, que él me llamaba al despacho y decía: avui está con los monjos de Montserrat. Digo, ¿y te han tocado? ¿Cómo ha sido esto? Porque claro, él lo vivía como si fuera... no mandaba nada. Y me decía: tú envía cosas, envía ideas. Y yo pues enviaba ideas. Hasta que un día el director, a la sazón, de TV3, me llamó al despacho y me dijo: mire, usted es muy buen tío, a mí me cae muy bien, me gusta mucho lo que hace. Pero ve este teléfono, señaló un teléfono que tenía encima de la mesa, dice: si este teléfono no suena y es de Palau y me dicen que le contrate, no lo voy a contratar en la puta vida. Así que me sabe mal, no envíe más ideas de formatos, porque aquí usted pues no tiene. Y yo le di las gracias. Hombre, siempre prefiero un cabrón que venga de cara que no alguien que te diga: usted es cojonudo, y a la que das media vuelta te clave el cuchillo. Tuve otra experiencia también muy singular. Explico todo esto para poner un poco en contexto lo que son la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals. Cuando yo me quedé sin curro, Quim Maria Pujal, que es muy amigo mío, me dijo: pues te ficho para la transmisión del Pujal. Sorprendióme. Pero dije yo: ¿de fútbol? Primero, a mí no me gusta el fútbol. Segundo, es que lo veo mal, yo lo prohibiría. O sea, yo llenaría de agua todos los campos de fútbol y haría piscinas. O sea, la energía y el tiempo que desperdicia el español medio en el fútbol, si la empleara en el conocimiento matemático, el bosón de Higgs sería el bosón de Ramírez. Lo habíamos descubierto nosotros. Bueno, claro, tu vens aquí, em pomava la secretaria de esta manera, que parla així, oi? Y me dijo: pues haz algo, tú que cantas, pues canta. Y durante una temporada, que fue lo máximo que el hombre me pudo aguantar allí, yo hacía una mini sección en la transmisión del Pujal, que era: ¿hoy dónde jugamos? Pues jugamos en, no sé, en Osasuna, que como ustedes saben es una ciudad propia que existe en Navarra. Y Pamplona. Y yo, hombre, Pamplona, ¿qué no diremos de Pamplona? Porque en el siglo XIII, no sé, yo al final acababa cantando una canción. Jamás se me permitió
firmar la sección. Jamás. En las cintas que se graban, porque todo eso era grabado, en vez de poner Miguel Jiménez ponía El Ocupa. El Ocupa. Y en Antena se me llamaba El Pianista. Y me pagaba directamente Quim María Puyal, al que se lo agradezco mucho, porque en aquel momento en mi casa estábamos muy jodidos. Claro, cuando ya se acabó la temporada, se ve que le dijeron, bien, tío, cabrón, ¿qué tienes aquí? Bien. Y luego se vaya a su casa. Me vengo a referir, no es que sean vengativos, es que es gente que realmente odia todo lo que no es lo suyo. Oiga, para querer a tu mujer no tienes que odiar al resto de las mujeres, ¿eh? Y para ser amigo de alguien no tienes que odiar al resto de personas que hay. Quiero decir, a mí me gusta mucho el jamón, y no por eso odio a la gente que le gusta el chope, allá ellos, ya se apañarán. Pero esta gente tiene que amar a Cataluña porque odian a lo que no es, no Cataluña, su Cataluña, porque ya nosotros también somos catalanes. Quiero decir que mi acento canario bien no es cuando hablo en español. ¿Por qué explico todo esto? Pues porque lo que les decía al principio, yo creo que esto tiene muy mal arreglo. Tiene muy mal arreglo porque TV3, además del mensaje ideológico que es ya descarado, desde los telenoticias donde hablan dels països catalans. Tu vete a València y háblales de que son el país valenciano. Verás qué risa. Te hacen una falla a ti solo. Bueno, el PSOE valenciano. Bueno, pero el PSOE valenciano es una cosa que, claro, como todo en el mundo, existe vida inteligente, pues usted sabe, y en según qué sitios menos. Pero lo cierto es que los tópicos, los clichés que se han conseguido a lo largo de 40 años, que es lo que duró lo de Francisco I el hidráulico, exactamente igual. Llega un momento que dices, han calado, claro que han calado, incluso entre la gente que no piensa como ellos. Pero no es lo que más me cabrea, y ahí voy. A mí lo que me cabrea es que sean tan malos profesionales. Eso me cabrea muchísimo. Porque si yo viera un Peric, que en paz descanse, un Forges, que en paz descanse, cualquier genio del humor, en fotre's de España, la Constitución, el rey, doña Leticia, bueno, doña Leticia todavía, pero vamos, de todas estas cosas, y lo hiciera con inteligencia, hombre, me podría gustar o no, pero me lo tragaría. Pero es que son muy malos. Los humoristas estos que tienen, este Star System de paso catambólico que han creado, de los Tony Sotés, de toda esta gente, es malísimo. Yo me he ganado la vida unos cuantos años haciendo humor, y sé lo difícil que es, que no siempre te sale. Pero es que estos tíos son el caca, culo, pedo, pis del patio de escuela. Ha dicho caca, hola. Como se entere el hermano, lo va a castigar. Es de una banalidad total, no hay nada detrás. Más que el odio, la pasta y una incapacidad profesional de llegar a ningún lado. Porque no tienen talento, y esto me jode mucho. Es decir, pagar una maquinaria propagandística es ya, en fin, bastante difícil de tragar en un país donde las infraestructuras son las que son. Pero encima tenérselo que pagar a unos patatas, me jode, francamente. Puyal puede ser todo lo nacionalista que ustedes quieran, pero es un tío inteligente. Por cierto, jamás le dieron una licencia de radio y las pedía. Porque no se sabía si votaba Convergencia. Una vez se lo preguntó Pujol, y Quim María, escolti, Pujol, i vostè ha decidit que votarà? Y me dijo, sí, president, pero el voto sacré. La cagó. Y no lo digo en broma, la cagó. Jamás le dieron una sola. En cambio a Miki Moto, que es ese gran filántropo que ustedes conocerán, que se pasa el día haciendo comedores sociales para los necesitados y en fin, todo esto, pues a este le han dado muchas y ha hecho más pasta que un torero. Son muy malos profesionales, muy malos profesionales, y a mí eso me molesta, porque miren, me van a perdonar la grosería, pero si me han de dar por culo, que me dé por culo profesional. Oiga, un aficionado no, porque te puede hacer daño. Y luego, ¿qué? ¿Cómo lo explicas en casa esto? Además, me irrita sobremanera que aparte de ser tan malos, crean que son tan buenos. O sea, ustedes saben que en TV3 Pilar Rahola tenía 3 plazas de aparcamiento. Una para su coche y las otras 2 para su ego. Porque si no, no cabía. O sea, Pilar Rahola, que ahora ya no está en TV3, que ahora está en 8TV, un canal, en fin,
Bueno. Abstina comentario inteligencia facendam, ¿verdad?, que decían los latinos. Pero Pilar Rahola ha llegado un momento en que mandaba más que el presidente de la Generalitat, porque decidía, no tan solo en TV3, sino también en La Vanguardia, y esto tengo amigos que lo han padecido, este sí, este no, este me gusta, este fuera, este es un traidor, este es un butiflé, o sea, en base a su real y santísimo papo. Y nadie le tosía. Esto es un poco lo que explicaba hace un momento Dani, que nadie les tosía a esta gente. No había ningún periodista que dijera, oiga, como decía Neruda, hasta aquí no más llegaste. Nadie. El silencio, y esto con Xavi lo tenemos hablado y lo tiene escrito infinitamente mejor que yo, el silencio cómplice de los medios de comunicación ha sido decisivo. Han habido 3 silencios en este país para llegar donde estamos. El silencio de los medios de comunicación, en el cual me incluyo, el silencio de la burguesía catalana, que han callado, vamos, como muertos, y la inactividad, silencio o incluso cooperación de la izquierda catalana. Sin estos 3 pilares, estos tíos no habrían llegado donde llegan. Porque si el primer día que al más se le ocurre hablar del botifarreto, sale el Foment del Treball y le dice, oye tú, chaval, tú no has trabajado nada más que en una empresa en tu vida que era la TIPEL del Prenafet, así que calla y dedícate a hacer pajaritas de papel, que la papiroflex se te irá mejor. Se acabó el procés. Si los periodistas hubieran sido beligerantes, un periódico de Cataluña, que se supone que es el de izquierdas, cágate al olito, El Mundo, donde yo trabajé muchos años, La Vanguardia, todo esto hubieran dicho, shh, puti. Y la pasta que se ha ido aquí en el 3%, ¿esto dónde ha ido? La cosa hubiera ido de otra manera. Todos somos partícipes en mayor o menor medida de esto que estamos viendo. Este monstruo que se llama TV3 es nuestro monstruo. Es nuestro monstruo. Contra el que se ha estrellado mucha gente, y muchos están aquí, muchos otros han cedido, han pactado, hay que vivir, y muchos otros se han tenido que ir de Cataluña, a ver Guadera. El mayor talento teatral que existe en este país se ha tenido que ir a trabajar a otro lado. Esto no le hace reflexionar a nadie, que un tío que tuvo un consejo de guerra por parte de los fachas, que tuvo que escapar saltando de ventana a ventana por el Hospital Clínic, que se tuvo que exiliar, este sí, de verdad, en Francia, veo que es un libre pensador, que este tío sea la bestia negra del pujolismo y de los separatistas, a nadie le da que pensar eso. Y en fin, para no incitarles más al suicidio, si hagan como Cioran. Cioran decía que no vale la pena suicidarse porque siempre lo hace uno demasiado tarde. Claro, hombre, va a pasar una tarde de domingo, era cojonudo Cioran, una alegría. Yo diría una cosa, yo espero, deseo y pido que algún día cambie esto de TV3. Pero para que cambie TV3, tiene que cambiar el paradigma político en Cataluña. No han de existir cordones sanitarios ni a Vox, ni al PP, como existió en su momento con el Pacto del Tigre famoso, ni a Ciudadanos, porque aquí vamos de facha en facha y tiro porque me toca. Primero los fachas eran los del PP, luego pasaron a ser Ciudadanos, ahora son los de Vox. Lo próximo será el gremio de vendedores de pipas, en vez de no queda nada más ya. Vamos a dejarnos de hablar de fascismos, porque fascismo es una cosa muy seria. Y si alguien agrede ahora, es el independentismo. Se lo pregunten a los chavales de Sacabat, que tienen enfrente una pila de descerebrados, que a la que se descuidan desarrean. Que se lo pregunte a la gente que monta casetas de Vox. 20 y tantas casetas destrozadas. Es la gente que pone su caseta en un sitio previo permiso municipal y reparten sus folletos que te gustarán o no. Porque no te gustan, no te acerques y no les votes. Y Santas Pascuas. Y a mí no me molesta que los Hare Krishna vayan por la calle tocando el tambor, pelados todos y diciendo que comas croquetas de mi hijo. Las coma su padre, no las de jamón. Pero tienen todo el derecho a hacerlo. Y cuando se llega a estos extremos, ha de cambiar mucho el paradigma. Y, lamento decírselo, con la gandulería que hemos demostrado en el electorado catalán cuando tocan las elecciones autonómicas. Con las vacilaciones que muchas veces vemos en los políticos que dicen, no, vente aquí y vive un rato y verás lo que hay.
con el desconocimiento que existe en Madrid de lo que sucede aquí. Es verdad. Cuesta mucho explicarles a la gente de Madrid, a la buena gente me refiero, es decir, gente que se interesa por esto, decir, oye tú, tío, de aquí pasa esto. ¿Qué quieres decir? Bah, estás exagerando. Bah. Con todo esto, a mí me parece que tenemos gentuza de esta para un rato, salvo que sea verdad las profecías de un vidente que leí el otro día y el meteorito impacte con una cierta prontitud. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquel. Y ahora es el turno. Tienes que autoponer el título. Sí, perdón. Dani tiene que dejarnos. Sí, pues perdonad, ¿eh? No, está. La campaña debe continuar. Pues, Xavi, cuando tú quieras, es tu turno. Vamos a hacer Miquel. A Xavi ya le conocéis, es el director de noticias. De hecho, fuiste mi director durante 10 años, 11 años. Tanto sí, puede ser, ¿no? Sí, y el mío. Quedó bien, ¿eh? Quedó bien, ¿eh? Y tú también. Hacíamos ahí. Sí. Pues Xavi, adelante. Bueno, no, yo antes que nada... Un aplauso para el primero y también No, para el no, no. segundo. Bueno, ya ahora que lo ponéis así, quiero empezar diciendo ¡Hola, Cataluña! Lo digo porque Bruce Springsteen lo dijo y todo el mundo va emocionado, ¿no? Yo no es que quiera ser Bruce Springsteen, pero los digitales ahí ya... Tienes una retirada, ¿eh? Pero como lo de Napoleón, ¿eh? Por la pasta. Y luego otra cosa, dejadme decir, no os pido otro aplauso porque yo lo habéis aplaudido, pero dos cosas de Miquel Jiménez. Una, él inventó el humor en catalán. O sea, no. Los que ahora están haciendo lo que tú criticabas con mucha más autoridad que yo, porque yo ni los sigo, ni los conozco, ni tengo sentido del humor, pero él con Luis del Olmo hacía El jardín de los bonsáis. Ah, sí. Que fue la primera cuña humorística y tal. Todos estos han aprendido de él, lo digo por eso. Y luego otro detalle, a Puyal es cierto que no le dieron ninguna emisora. Puyal se presentó con el periódico, os acordaréis, cuando Pujol tenía que repartir las frecuencias de radio. No, Puyal, aquello está de indiscutible prestigio, no le dieron nada. Se lo llevó todo una catalana que tenía que ser Catalunya Radio privada si perdían las elecciones que se acercaban, y luego RAC1, que era bueno, el continental, no sé qué. Lo que pasa es que el papel se invirtió porque los de una catalana quisieron hacer una radio pública con Catalunya Radio sin la pasta de Catalunya Radio, o sea, vamos, no sé cuántas delegaciones, cuadros también en las delegaciones y tal, no voy a decir de quién los vendía y tal, y al final quien triunfó fue RAC1, que era una radio más urbana y tal, ¿no? Dicho esto, también dejadme decir que Miquel, perdón ahora por los dos ilustres veteranos socialistas que están aquí, pero Miquel Jiménez sacó un libro hace tiempo que era La traición del PSC, yo lo entrevisté, pensé, yo no sé, hostia, Miquel, ¿cómo te pasas, no? ¿Cómo te pasa, no? Claro, la traición suena aquello muy bélico y tal, ¿no? Los hechos le han dado la razón. De hecho, perdonad otra vez, TV3 está como está también por culpa del PSC. No, TV3 está como está por culpa de Salvador Illa. Lo digo porque los socialistas, perdón, no va por un lado, los socialistas han cometido 3 errores garrafales con TV3. El primero es la última renovación del CAC y del resto de órganos que estaban pendientes de renovar por la Generalitat. El CAC, el Consejo de Gobierno de TV3, ¿qué más? La Sindicatura de Cuentas, el defensor del síndic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas y tal. Ahí yo no sé si Salvador Illa fue impericia, fue despiste o dio la sensación que colocaban a los suyos y ya está. Porque efectivamente en cada uno de estos órganos citados colocaron a los suyos, pero sin ninguna contraprestación, porque el CAC, el presidente del CAC, Dani lo sabe, tiene voto de calidad. Dani, yo recuerdo que cuando hubo un momento en que el CAC estaba en franca descomposición, se había ido ya alguna consejera, le habían dado otro cargo, estaba él, estaba Carmen Figueras del PSC y estaba Roger Lopage, y ya no estaban, no podía ejercer ni siquiera el voto de calidad. Aún así, Dani, me consta que intentó hacer algún informe sobre TV3, no siguió adelante. Pero claro, ahora estamos hablando de TV3 habiendo habido la renovación. Y ahí, vamos, Puigdemont colocó a su amigo del alma, que es Xevi Chirgu, que por cierto, no por nada, viene de las Juventudes Socialistas, y además hay mayoría, bueno, Xevi Chirgu, luego hay uno que viene de Esquerra, Miquel Miralles, luego una que ha sido prensa de Esquerra, y el resto, pues el PSC tiene 2.
Pero claro, si Salvador Illa hubiera dicho, oye, sí, vosotros os quedáis TV3, pero el presidente del CAC socialista, entonces hubieran podido equilibrar los contenidos de TV3. Y eso, no sé por qué, no. Es más, yo he tenido la sensación que negociaron mal, o les metieron un gol, o fue un gol en propia puerta, dijeron, bueno, vamos a... Peor, tengo la sensación que colocaron a los suyos, los socialistas ahí, no sé si es Carmen Figueras o está en la Corpo. Sí, bueno, a Carmen Figueras la pasaron a la Corpo. En el resto también, en el Consejo de Gobierno de la Corpo también, pero claro, no tienen mayoría y tal. Y yo recuerdo que hablando con algún veterano dirigente socialista, dice, no, pero hemos conseguido la presidencia de la Sindicatura de Cuentas, que ninguno de ustedes sabe cómo se llama, ni tampoco tiene aquello, porque claro, la Sindicatura, Miquel Salazar, efectivamente, a propuesta del PSC y tal, pero claro, la Sindicatura de Cuentas tampoco tiene poder coercitivo. Hace auditoría, si encuentra alguna irregularidad, pues bueno, la pasa y a lo mejor la llevan al juzgado. Pero vamos, y ya de paso, el síndic de Reuses, que es Esther Gene Salinas, bueno, órbita esa federalista y tal. Pero ahí fue el último gran error del PSC con TV3, porque si el presidente del CAC hubiera sido socialista, al menos podrían haber reequilibrado los contenidos de TV3. Y no hubiéramos pasado por la vergüenza de cuando se meten con la Virgen del Rocío, el CAC dice que es libertad de expresión. Y esto, con perdón, los socialistas tienen mucha responsabilidad. Segundo error de los socialistas. También, bueno, en el 155 TV3 quedó al margen. Ya sé que, claro, intervenir un medio de comunicación, etcétera, etcétera, tal. Bueno, ahí también, claro, hay debates, porque los de Ciudadanos dijeron sí, 155, pero 6 meses, que permitía mantener el relato y sobre todo el relato victimista con TV3, y los socialistas, no sé si fue Miquel Iceta, si fue José Zaragoza, y la verdad es que no me importa. Pero también dejaron al margen TV3. De hecho, yo recuerdo una vez Sanchís salió en TV3, a ver si había suerte y iba a la Guardia Civil, a ser posible a caballo, ¿no? Como el cuadro de Fortune y el tricornio y tal, pues había rumores de que iba a la Guardia Civil, no sé por qué y tal, hasta se olió Sanchís a ver si tenía la suerte casi de que lo detuviesen, ¿no? Y ese fue otro error también, ¿no? ¿Que no fuera la Guardia Civil? No. Que de esto, ¿no? Por lo tanto, no de esto, ¿no? Yo creo que de esto. En fin, hay algún otro, pero bueno, no quiero insistir en la materia. La verdad es que coincido con Miquel, esto y con la tesis del libro, que espero que todos hayan comprado y tal, página 63, es que hay que refundar TV3. Yo creo que TV3 no tiene arreglo, efectivamente, ¿no? Es decir, si no lo ha habido hasta ahora, tampoco no he oído ninguna voz de TV3 durante todos estos años diciendo, hombre, simplemente diciendo, oye, ¿no nos estaremos pasando? No, no he oído ningún de los 2000 periodistas de TV3 y Cataluña Radio, nadie ha salido diciendo, oye, tal, no, nadie. Por lo tanto, pero yo creo que efectivamente no tiene arreglo, no sé, a mí es una ley creada por el Parlamento, no sé si hay que cerrarla y tal, hay la propuesta de Ramón de España, que se la paguen ellos, en plan Netflix, bueno, pues eso es una posibilidad. Pero déjame decir dos cosas finales, y acabo. Primero, ahora están aquello modulando, aunque no parezca y tal, baja un poco, incluso la prensa. Yo el otro día veía a Boadella en el Ara. Sí. Hostia, esto hace, y en La Vanguardia, esto hace unos, en pleno 2017, era impensable. El Punavuy, no sé si han visto que han cambiado la compaginación. El Punavuy es el periódico catalán que yo compraba con 13 añitos, todo hay que decirlo, bueno, antes era solo el AVUY, ahora empiezan por ciudades, ya no es el proceso, el tema político lo ponen al final, y en TV3 también, han cambiado la gente y tal, lo que pasa es que, bueno, es un poco modular, pero que cambie todo sin que cambie nada. Recuerdo que hicieron una entrevista, creo en el Ara, no sé si al director de Cataluña Radio y tal, y la última pregunta, hombre, pero usted es independentista, ¿no? O sea, bueno, sí, pero no pasa nada, no influye, ¿no? O sea, claro. Y un tema final, porque aquí hemos hablado de los agravios de TV3, hay un agravio todavía peor. No nos hemos matado de milagro por culpa de TV3, porque yo no sé si ustedes se acuerdan, en los momentos álgidos del proceso, TV3 hacía conexiones en directo, lo cual quería decir, no sé, en la aturada de país, ¿no? En la huelga de país y tal, hacía, claro, conexiones en directo, ¿no? Bueno, te entrevistaban a 6 tíos, ahora en Mollerusa, luego otros 6 en Bellver, otros 6 en Girona, otros 6 en Almasellas y tal. Claro, salían 30 tíos en ese espacio de tiempo, que todos, además, claro, la policía había atizado, o perdona, el 1 la policía había atizado, todos diciendo la policía tortura y asesina, la repressió de l'Estat, Espanya no sé qué. Claro, o sea, yo entiendo perfectamente que el telespectador que viera eso, claro, ya entiendo que en TV3 en ese momento tenía complicado pillar a alguien que no estuviese a favor del proceso, de la independencia y tal, ¿no? Pero claro, las conexiones entre todas esas eran muy peligrosas.
Yo me acuerdo una vez, me encontré a Carles Prats, uno de los presentadores, en el Parlamento, y se le dijo, això no puedo fer, Carles. Home, és informació. Bueno, este es el mismo que luego en un reportaje, no sé si os acordaréis, vino una televisión francesa y tal, y le dijeron, hombre, pero hemos visto fotos dels presos polítics, ¿no? Y dice, bueno, también hay pósters del Che. No, no es exactamente lo mismo. Pero eso, TV3 estuvo excitando al personal. Además, no solo en un tiempo muy prolongado, sino que en momentos clave, pues el 1, la aturada de país y tal, con esas conexiones en directo, es que la gente realmente, claro, yo entiendo perfectamente que la gente se excitaba. Yo recuerdo, un día alguien me dijo, no sé quién, dice, si Rajoy hubiera visto TV3 5 años, se hacía indepe. Pues probablemente. Ya está, gracias. Bueno, yo sí que aquí le encuentro un par de cosas, porque sí que es cierto, bueno, yo voy a hablar un poco del contenido del libro, sí que es que desde TV3 se organizaba la manifestación. Ay, perdón. Es que no, Claro, cuando tú dices de que se excitaban, no se excitaban, es que se organizaban. Yo recuerdo, y esto me sorprendía muchísimo, que aquellas grandes manis, sobre todo las primeras, tanto la cadena humana que se hizo desde todos los países catalanes, o aquellas subes de la Meridiana, digamos, aquella, es que no es que TV3 informara, no, TV3 organizaba, porque 3 meses antes, y esto no estoy exagerando, 3 meses antes ya salían, además siempre escogían perfiles muy amables, pues un Avia, un Noimo Simpàtic, una mala familia, y que usted que está fent el tram, y sí, mire, ya está preparando el tram 327, y decían cómo tenían que contactar con la ANC o con ONU y cuál era el procedimiento, pero 3 meses antes ya te estaban diciendo cómo tenías que montar la mani. No es que informaron 2 días antes que iba a una mani masiva, o hicieron un despliegue brutal el día de la mani, incluso que hicieron un análisis el día después de la mani. No, es que 3 meses antes ya contactaban con las entidades organizadoras para que la gente supiera que había una mani donde podía comprar las camisetas, pero con un nivel de detalle tan impresionante que yo decía, bueno, realmente, si cualquier empresa que tuviera este nivel de publicidad gratuito en una televisión como TV3 durante 3 meses, ¿cuánto dinero le costaría? ¿200 millones de euros? ¿300 millones de euros? Sería imposible de pagar. Por eso eran tan masivas, porque realmente tenían spots continuos en toda la parrilla, ¿no? Porque en el programa, en los matins, en el programa de la tarde, en aquellos programas de entretenimiento, digamos, o magazines, será gente, además muy maja siempre, no cogían nunca al tío que tenía pinta de que iba a tirar una botella con gasolina, iba a quedar hablando con contenedor, eran gente muy maja los que te decían cómo tenías que ir y que valía la pena ir, y que, hostia, eso hubiera sido. Como la Juliana Canet, ¿no? Que era partidaria de que Marco Medono ha hecho carrera. Claro, pero esto sí, esto lo iba a hablar de. Esto luego quería hablar del tema del tema de los perfiles. Y lo que sí que es cierto es que nunca ha habido una reflexión seria por parte de los profesionales de TV3 de lo que han hecho, y los que la han hecho prácticamente cuando ya no pintaban nada. Por ejemplo, Salvador Alsius hizo una reflexión muy inteligente. O sea, realmente dijo, TV3 ha dejado de ser una herramienta útil porque nos hemos pasado de frenada. Y esto lo dijo, además dedicó un libro a ello. Pero claro, pero dijo cuando ya dejaba de ser vicepresidente de CAR. Y que se había hecho independentista por razones de mercado. Sí, pero bueno. Pero claro, lo dijo cuando ya dejaba la vicepresidencia de CAR. Y yo por aquí recojo un testimonio de uno de tus periodistas favoritos, porque a veces hay buenas noticias en Noticias, que es Jaume Barberà, que claro, cuando fue depurado de TV3 y ahora está en 8 Televisión, dio una entrevista hace un mes a un portal que se llama Comunicación 21 y dijo esto, eso está recogido en el libro, si los periodistas que en aquellos momentos éramos referentes, hubiéramos hecho escrupulosamente nuestro trabajo, quizás los líderes políticos y sociales no habrían ido a la prisión y no se hubiera cometido la estupidez de hacer una declaración unilateral de independencia. En la medida que me corresponde, yo también fui cómplice del proceso. Actualmente todavía hay que lo son, no es mi caso. Muchos periodistas dejamos de hacer nuestro oficio y nos convertimos en miembros de la agitación y la propaganda, y eso tuvo sus consecuencias. Esto lo digo yo, un señor que ha hecho 3 libros criticando a TV3, pero es una persona que fue estrella de TV3 durante muchos años, yo me acuerdo. Sí, pero... Claro, me dijo cuando ya no estaba en TV3, por supuesto. No, y perdona, no sé si te acordarás, bueno, sí. Invitó a un tío a un programa, a un Singulars, que el tío proponía ceder el puerto de Tarragona
o el de Barcelona, la Armada China, que como sabéis es una democracia ejemplar por aquello del enemigo de tu enemigo es tu amigo y tal. Y Barberá no lo cortó, o sea, no es que hiciese así con la cabeza, pero... De hecho, podéis comprarlo en el libro, claro, insisto, es un libro que se llama, es una trilogía, he hecho 2 previos, que es Las 50 años de TV3 y Tamorillo de Bruc, y es uno de los 50 casos, que además era el susodicho, Barberá, que miraba flipado como el hombre hablaba. Yo quiero que iba a hablar de submarinos nucleares, chinos, submarinos nucleares. Claro, los americanos iban a dejar que al lado de Rota tuvieras a 600 kilómetros una base nuclear chinos. Sí. Y eso lo decía, y esto lo dijo, y como tú bien dices, y no se lo ocurrió decir, oiga señor, corte la cámara, usted lárguese. No, sino que ahí se le quedó como diciendo, qué interesante, vuelve, continúe. De todas maneras, Sergio, hay una cosa que ha dicho Xavi, que a mí me gustaría recalcar, porque todo esto es la historia que primero es tragedia y se repite en farsa, es verdad. Que ahora estamos viendo unas cosas rarísimas, sí, endólleme. Es la primera vez que me endollan. Pues yo quería que me colocaran, tener un representante que dijera, tengo la vedette arriba, la he retirado, pero no ha pasado nunca. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo que decía Xavi es muy serio. Aquí no hemos tenido un muerto porque Dios no ha querido. Porque ha ido del canto de un duro. Hemos tenido un policía gravísimamente herido en Urquinaona, porque por cierto nadie habla, ni se le homenajea, ni se le tributa el respeto que cualquier sociedad democrática seria debería. Hemos tenido gente que ha tenido que cerrar sus comercios, pero nosotros vivimos en una cosa que se llama la corona metropolitana. ¿Han ido ustedes a algún pueblecito del Berguedà últimamente? Bueno, yo tengo un primo que sí. Pero, oigan, aquello es, en fin, Bad Rappenau en los años 30. En los años 30, en Alemania, había un cartelito a la entrada de los pueblos que ponía: en este pueblo viven, no sé, 45 traidores a la patria. Si quieren ustedes conocer sus nombres, pregunten en la sede del partido. El partido nazi, claro. Pues en muchos de estos municipios, la gente que tiene un pequeño colmado, una panadería, una botiga de vetas y fils, cualquier cosa de estas, están acojonadísimos, no pueden hablar libremente. A sus hijos les dicen lo que nos decían nuestros padres a nosotros con Franco. Hoy no habléis de política en el colegio, y se os ocurra. Siempre en catalán, rotulación siempre en catalán. Aunque el señor haya nacido en Motril y le guste el Carlita de Huelva, que por cierto a mí también. Y dices, ¿y esto está pasando? Sí. El Rerapaís, la Cataluña interior, es terrible. Porque aquí aún todavía tenemos ese espíritu de la Barcelona liberal, de la Barcelona abierta, a pesar de que, en fin, Ada Colau ha hecho todo lo posible para que digamos, ¿de dónde es usted? No. Y digamos así en voz baja, para que no tal, pero todavía se mantiene. Pero en la Cataluña interior es horroroso. Por eso digo, no hemos tenido un muerto porque Dios no ha querido. Y de hecho, yo albergo la secreta convicción, no sé qué pensaréis vosotros, de que a ellos les hubiera encantado. De los suyos, por supuesto. Son tan mezquinos que a ellos les habría encantado decir: veieu, ens han matat un dels nostres. La chica esta que está en Suiza, la Rovira, esta que algún día tendrá que explicar qué tiene que ver con el tsunami democrático, porque creo que hay algún señor vestido de verde y algún vestido de negro que estaría interesado en conocer su opinión sobre el tema, deberían dar algunas explicaciones. No fue una obra de locos. La ocupación del aeropuerto del Prat no fue una cosa hecha por 4 pirados. Ahí había gente muy profesional. Los que en algún momento de nuestra vida, en fin, ¿qué vamos a hacer? Nos hemos dedicado a la algarada callejera. Hablo de cuando yo era muy joven, de malas compañías, en fin, y malos ejemplos. Alguno lo tengo delante incluso. Muy malos ejemplos. Pero sabemos que eso no pasa porque sí. Bueno, pues eso puede volver a suceder. O sea que nuestra obligación como demócratas es intentar evitar que eso pase y que el muerto acabe llegando. Porque si llega un muerto, pues ya la hemos cagado así. Bueno, tenemos que ya acabar el acto porque hay media cierre del colegio y solamente quería daros las gracias por estar aquí. Básicamente el libro ya lo tenéis ahí, hemos hablado todo de lo que es TV3, lo que pensamos que es TV3. Por supuesto, lo que comentaréis de los perfiles. Es cierto que cuando TV3 escoge a ciertos personajes, porque sabe por qué los escoge. Cuando escoge a Jair Domínguez, cuando escoge a Juliana Canet, cuando escoge a Toni Soler, sabe por qué los escoge. No es casualidad. O sea, cuando coges a personas que saben que van a lanzar un determinado mensaje, es porque ya les va bien, tanto la anterior dirección como la actual.
y por eso están ahí. O sea, la culpa no es de la Canet, la culpa no es de Jack Dominguez, la culpa no es de Pello. O sea, cuando hacen estos gags no es culpa de ellos. Ellos saben, ¿no? Ellos son así y saben lo que tienen que hacer para poder ganar más dinero y poder facturar por los 5,5 millones que factura Tony Soler cada año en TV3 o los 5 millones que factura MediaPro. Saben lo que tienen que hacer para conseguir ese dinero porque saben que hay un lugar que quiere ese tipo de mensaje y por eso los han escogido a ellos y por eso lo hacen. Esto es lo que intentamos denunciar en el libro. En el libro planteamos alguna alternativa para que los medios públicos sean diferentes. Yo lo leéis si os apetece. Muchas gracias a todos por estar aquí. ¿Me dejas decir solo una cosilla? Pero no, Antonio, es que... Ah, perdona, pues nada. No, es que Vale. en media tierra es 2017 y saben que le dediqué el libro y se lo tengo que dedicar. Bueno, pero muchísimas No, gracias. solo una cosa. Ha habido 2 muertos. El del aeropuerto, lo que pasa es que eran del otro bando. El del aeropuerto, un turista francés que no llegó, y el de Zaragoza, que por llevar unos tirantes españoles lo mató a aquel que lo habíamos dejado como un héroe. Sí. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Y si alguien quiere comprar el libro, lo tenéis ahí fuera y os lo firmo. Es que insisto, es que realmente hay media los libros que deben estar fuera. Un abrazo a todos y hasta la próxima.